Hoy en día el presidente de la República hace lo que le dé su bendita gana con las Fuerzas Armadas y la policía, a su antojo, invertirlo en lo que él quiera, sin asumir responsabilidades por ningún acto de corrupción. Es decir, puede adueñarse de la soberanía del pueblo, violentando la Constitución de la República que ellos mismos han elaborado a través de toda la historia, al punto de que el pueblo nunca ha tenido una constitución. Nunca. Siempre el artículo 210 ha estado presente en todas las constituciones. No tenemos que abundar sobre los artículos de donde está el 210 aquí, dividido en algunas partes, pero entre nuestras narices tenemos un presidente de la República que es dueño del Congreso, dueño del sistema judicial. Nadie puede acusar a nadie de acto corrupto porque ese tipo es el dueño del sistema judicial que el pueblo paga. Ese tipo puede manejar el dinero que el pueblo entero produce sin asumir responsabilidades por ningún acto bochornoso de corrupción, porque él es el dueño del sistema judicial. Y ese tipo y su calaña se enriquecen con los dineros que el pueblo necesita para satisfacer sus necesidades y no asume ninguna responsabilidad. Entonces, tenemos el artículo 210 en nuestras narices todavía. Igualito tenemos el artículo 210, o sea que aún estamos como si somos una sociedad civilizada. En aquel tiempo se podía decir que los presidentes los nombraban las asambleas provinciales, nombraban los electores, que es más o menos como son constituciones más o menos imitando otras constituciones, esa parte de que las asambleas escojan electores para que esos electores elijan a los candidatos, es más o menos hasta ahí una copia de la Constitución de Estados Unidos. Pero aquí se le introdujo, por instrucciones de Tomás Bobadilla, el ingrediente de que para ser elector había que ser empleado público o militar o amigo del presidente. Y así se elegía presidente, vicepresidente, el Congreso, el sistema judicial. ¿Y quién ustedes creen que iba a quedar siendo representante como funcionarios electivos en ese tiempo? Lo que dijeron el general. Después Lili volvió y lo llevó otra vez al caso a los electores, y después en la Constitución del 24 se volvió otra vez al asunto del voto universal, que ha sido siempre una trampa porque los votos se contaban en el Congreso y tenemos en nuestras narices lo que hizo Balaguer en el 66, que todavía cambiaron las urnas, y las urnas realmente del pueblo, reales del pueblo, todavía a los 6 meses aparecían en los cañaverales. Después se trajo este sistema de ahora, que diríamos, bueno, un sistema justo, pero este sistema le permite a un individuo hacer uso irregular de los recursos del pueblo, comprar los votos que él necesita para ser electo, y ahí en esos partidos solamente salen elegidos lo que el jefe diga, el jefe del partido diga, al punto de que hoy en día se sabe quiénes van a ser los candidatos de las próximas elecciones, porque solamente pueden salir candidatos los dueños de partido o los jefes de partido que están ya previamente identificados. Es decir, que se vulnera lo que se llama el derecho a elegir y de ser elegido, que es un asunto gravísimo, gravísimo para el futuro de un país. Estamos hablando de una democracia que se ejecuta por representación. Entonces, representación significa que el que representa tiene que hacer lo que diga el representado. Si alguno de ustedes me presta su automóvil a mí, te voy a prestar el automóvil, pero no lo maneje, lo va a manejar mi hijo o lo va a manejar ese señor y él te va a llevar. Pero porque él me
ya en ese caso yo voy en representación de él en su automóvil. Yo no puedo coger el automóvil y venderlo, ni coger para otro lugar que él no me autorizara, ni gastarle su gasolina por un monto, por una cantidad mayor a la que él estimó que yo podía gastar. Yo no puedo hacer eso. Y entonces se llega al presidente de la República, lo tienen establecido solamente por la edad de 35 años, que es menos que lo que se le exige a un cajero de un banco, es menos que lo que se le exige a un encargado de un simple colmadito. Entonces, este individuo llega a ser presidente y puede nombrar a todos sus amigos, su camarilla. Es lo mismo que le podría ocurrir a los accionistas de una empresa que nombren un administrador y le dicen: tú eres jefe y yo te nombro administrador porque tú tienes 35 años, sin el individuo haber administrado nada, sin que nadie sepa lo que él hace, ni lo que sabe, ni nada, y que él entienda que él puede hacer una ley una ley de cambio de administradores que se va a cumplir cada 4 años para que haya democracia en la empresa y que los trabajadores puedan nombrar el administrador cada 4 años, cambiarlo o reelegirlo, y entonces él puede nombrar a todos los trabajadores que él quiera para que sean sus amigos, para él garantizar que el día que se vaya a celebrar una elección van a votar por él, y él no necesita trabajar para desarrollar ni para ser eficiente la empresa, hacer que la empresa sea eficiente. No necesita hacer nada de eso porque él es el jefe, él hace lo que le da la gana en esa empresa. Y entonces cada vez que la cantidad de trabajadores, y como él no trabaja, se pasa el tiempo politiqueando entre los trabajadores para garantizar que el día de que haya que cambiar el administrador, van a votar por él, y está seguro que son sus amigos, y vive cambiando el que él sospecha y lo pone el que él cree que es más fiel, y qué sé yo cuánto. Se pasa el tiempo, no trabaja, la empresa entra en crisis porque no vende, no produce. Entonces cada vez que la empresa no vende y no produce, entonces él dice: hay crisis, y agarra por el cuello a los accionistas para que los accionistas le busquen más dinero. Sabemos que es imposible que ocurra en una empresa, porque la empresa tiene un dueño. Primeramente no va a nombrar cualquier sujeto, cualquier elemento como administrador, eso es lo primero. Ahora, a nosotros como pueblo sí nos ocurre. A nosotros como pueblo sí nos ocurre. Porque nosotros somos los dueños de la soberanía y eso no está sujeto a ninguna discusión. Porque si el pueblo entero, que es el que trabaja y produce para que este país exista, no es el dueño de la soberanía, pero entonces tampoco puede ser un individuo, un solo sujeto que la usurpe, tampoco. Eso es una barbaridad. Una barbaridad que por la incoherencia de una sociedad, de no ponerse de acuerdo en torno a un proyecto común, de no disponerse a organizarse para existir como pueblo, como institución, que imponga el cumplimiento de la misma Constitución que los políticos violentan de manera flagrante en detrimento de toda una sociedad, la irrespetan, no la cumplen, simplemente porque el pueblo no existe. Nosotros no existimos, existimos simplemente como individuos. Como decía ahorita, ni siquiera existimos como una manada, porque las manadas se organizan para lograr los objetivos comunes. Y entonces, fíjense cómo es el asunto. Existe una apatía en la bendita sociedad. La sociedad no quiere entender. La sociedad, a través de toda la historia, ha recurrido despavorida a desórdenes y anarquía, a piedra, quemadera de goma, sin tener un plan en la mano. Entonces, han habido cientos de revoluciones, la mayoría de ellas por empleos. La mayoría de ellos han sido por empleos. Incluso las últimas revoluciones que provocó Desiderio Arias fue por empleo. La muerte de Moncáceres fue por un empleo, por un solo empleo. El hijo de Emiliano Tejera lo mató porque no lo quisieron nombrar jefe de la guardia teniendo 20 y pico de años. Por un empleo. A Boyer, después
Después de la España Boba, en la postrimería de la España Boba, lo llamaron los comerciantes del Cibao y le dijeron, ¿qué tú nos ofreces? Dijo, yo te voy a dar empleo y te voy a dar tierra y voy a eliminar la esclavitud. Ah, pues ven entonces. Que se habla tanto de la bendita invasión de los haitianos. No, ellos lo llamaron y vino. Y ahí en esa puerta del Conde celebraron misa con Boyer y le entregaron la llave de la ciudad a Boyer y se quedó aquí 22 años. Porque fue el pueblo que lo llamó para que le dieran empleos. Entonces, nunca hemos tenido como pueblo un objetivo común. Ahora, si nosotros como pueblo, como personas inteligentes, no nos decidimos a organizarnos de manera racional para que se cumpla la Constitución en los términos que deben de cumplirse, nosotros como nación, lo único destino que nos queda es el colapso. Si alguien quiere saber lo que es una nación colapsada, es prudente que se dé una vueltecita por Haití. Tenemos una nación colapsada aquí, y aquí también hay muchas zonas que están colapsadas también. Algo terrible, eso es algo terrible, eso es un asunto muy peligroso. Y ya después que un pueblo colapsa, es prácticamente imposible que se vuelva a levantar porque todos sus recursos naturales quedan destruidos, las instituciones no funcionan y la corrupción sigue. Uno de los grandes problemas de esa nación es que nadie quiere ir a Haití porque es la inseguridad, no existe seguridad. Y otro asunto es que no hay a quien entregarle el dinero porque el dinero se lo roban al primero que le cae en la mano. Y vinieron aquí preguntándole al presidente de la República, recomiéndanos algunas empresas que nos ayuden a usar los recursos con eficiencia. Y el presidente de la República, porque ellos vieron que este era un presidente que le mandó comedores económicos, le regaló una universidad. Y aquí, mientras aquí hay niños cogiendo clases debajo de árboles, las autoridades de Haití dijeron, bueno, pero este es un hombre demasiado bueno, este hombre sí que es verdad que nos va a dar un buen consejo, y les recomendó 3 empresas para que hagan la carretera, y todas las carreteras todas las empresas eran de su socio, eran de su socio. ¿Y qué hizo el socio? El socio hizo una diablura, según dicen los haitianos por allá. O sea que cuando un pueblo pierde su capacidad de organizarse y de tener una justicia independiente, es basura. Es basura. Y nosotros vamos a hacer más basura cada día si no nos organizamos. Ahora, ¿de qué manera, señores, puede uno organizarse? Que sea totalmente una organización independiente, sin influencias de nadie, para que pueda existir la independencia absoluta de un pueblo. Nadie puede intervenir en ese proceso de organización. No estamos hablando aquí de cómo se organizaban las asambleas de votantes, como se hizo en los principios, primera, segunda y hasta tercera república, que era el sistema de los electores. No estamos hablando aquí de los consejos de desarrollo que organizó el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, con el decreto 68500, que eran unos consejos de desarrollo que estaban encargados de velar para que las obras fueran eficientes, su inversión, y para que las obras se ejecutaran de acuerdo a los términos establecidos, y para que ese Consejo de Desarrollo estableciera el orden de prioridad de las inversiones. No estamos hablando, ¿por qué? Porque esos consejos de desarrollo fueron formados por un decreto. Y al ser formados esos consejos de desarrollo por el decreto 68500, entonces el jefe seguía siendo el que tenía la autoridad absoluta sobre esos consejos de desarrollo, tal y como ocurrió.
Cuando esos consejos de desarrollo se opusieron a la construcción del metro, inmediatamente se anuló la efectividad, la